En la fiesta de cumpleaños de mi suegro le derramé vino por accidente. Me golpeó en la cara, la sangre salpicó el suelo, y gritó: «Estúpida criada, lava mi camisa». Mi esposo dijo: «Discúlpate, o lárgate». Así que me fui, pero cuando llegaron a casa, 68 llamadas perdidas. Cuando miro mis manos temblorosas sobre el teclado, aún puedo ver las manchas rojas en ellas. Aunque han pasado 3 meses desde que derramé aquel maldito vino sobre la camisa blanca como la nieve de mi suegro. Las manchas hace tiempo que se han ido, pero el recuerdo permanece. Aquella noche empezó como una celebración normal del 60 cumpleaños de Howard Clarkson. Me había pasado todo el día preparando su tarta de manzana favorita e intentando aparentar que no avergonzaría a Ethan delante de su familia. El vestido negro de Target, que había comprado con descuento, me pareció elegante hasta que vi a Patricia con su traje de Chanel. «Melissa, cariño», dijo, besándome la mejilla como si estuviera tocando algo pegajoso. «¿Es de esa tienda cerca de tu antiguo apartamento?» Ethan me apretó la mano, advirtiéndome. Sonreí tanto que me dolía la mandíbula. «Gracias por darte cuenta». Howard estaba sentado en su sillón de cuero favorito, con un vaso de whisky en la mano. Incluso el día de su cumpleaños, parecía como si el mundo entero le debiera una copa. Su cuidada barba gris, su traje caro y el reloj de oro que llevaba en la muñeca gritaban dinero y poder. Era dueño de 3 concesionarios de coches en la ciudad y nunca dejaba que lo olvidara. «Ah, aquí viene nuestra cajera», dijo sin apartar los ojos del televisor. «Espero que te hayas acordado de lavarte las manos después de manejar todo ese dinero sucio». Me ardía la cara, pero seguí sonriendo. En los 3 años de matrimonio había aprendido a tragarme los insultos. «Papá», intervino Ethan, pero sin mucha convicción, «hablemos de algo agradable». «¿Qué tiene de agradable hablar con una chica que sigue viviendo en un parque de caravanas en su cabeza?» Howard se levantó de la silla, se acercó a la barra y se sirvió otro whisky. «Hay muchas chicas guapas en la ciudad, y tú has elegido esto». Patricia soltó una risita suave, fingiendo leer la revista Vogue. Damon, el hermano de Ethan, estaba sentado en el sofá con su mujer Brittany, fingiendo que tampoco oía nada, pero podía verle sonreír ligeramente. Damon trabajaba en el bufete de su padre y siempre le apoyaba en todo. Recordé cómo conocí a Ethan 5 años atrás. Se pasó por la gasolinera donde yo trabajaba entonces y, mientras llenaba el depósito de su Mercedes, nos pusimos a hablar. Era tan galante, tan atento. Me dijo que era la chica más guapa que había visto nunca. Me regalaba flores, me llevaba a restaurantes caros, donde yo tenía miedo de tocar los cubiertos, sin saber cuál era para cada cosa. En aquella época, yo solo tenía una beca universitaria y un trabajo a tiempo parcial en una gasolinera. Estudiaba contabilidad, soñaba con licenciarme y encontrar un trabajo normal. Vivía en una habitación minúscula que compartía con un vecino llamado Cameron. Teníamos una cama, un armario y una baldosa pequeña. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Ethan parecía un príncipe que me rescataba de mi vida gris en un apartamento de una habitación encima de una lavandería. Prometió que seríamos felices, que su familia me querría, que todo sería diferente. Y entonces conocí a Howard y Patricia. «¿Melissa se crió sin padre?», preguntó Patricia en nuestra primera cena familiar, como si yo no estuviera allí. «Bueno, eso explica muchas cosas». «Mamá», intentó interponer Ethan. «¿Qué, hijo? Solo tengo curiosidad. Es importante saber de qué familia viene una chica. Ya sabes, una manzana viene de un manzano. Aquella primera cena fue una verdadera prueba para mí». Me senté en su enorme mesa de roble, rodeada de cubiertos y copas de cristal, y me sentí como una impostora. Cada movimiento que hacía me parecía torpe, cada palabra equivocada. «Háblanos de tu trabajo», dijo Howard, cortando el filete. «¿Dónde trabajas exactamente de cajera?» «En el supermercado Fresh Mart», contesté, intentando no mostrar lo avergonzada que estaba. «Siempre hay largas colas», dijo Brittany con un poco de desdén. «Debe de ser duro estar todo el día de pie». «No pasa nada, uno se acostumbra», dije en voz baja. «¿Qué planes tienes para el futuro?», continuó Patricia. «¿Conseguir una profesión?». Sentí que Ethan se tensaba a mi lado. Ya habíamos hablado de eso antes,
Me había prometido que podría ir a la universidad después de la boda, pero por ahora teníamos que ahorrar para la boda y una casa. Por ahora estoy trabajando, respondí. Ya veo, asintió Patricia como si lo entendiera. Las chicas de tus círculos rara vez piensan en la educación. Es más importante encontrar un buen marido. Entonces Ethan intervino por fin. Mamá, Melissa es muy inteligente, solo que no ha tenido la oportunidad. Por supuesto, hijo, no estoy diciendo nada malo, solo tengo curiosidad. Pero su tono lo decía todo, y desde ese día las cosas solo empeoraron. Durante los 3 años siguientes, intenté demostrarles que era digno de formar parte de su familia. Me matriculé en cursos de etiqueta, estudié historia del arte, leí noticias financieras para poder mantener la conversación en la mesa. Incluso pedí un préstamo para comprarme 2 vestidos preciosos para eventos familiares, pero hiciera lo que hiciera, no era suficiente. Melissa, cariño, vuelves a coger mal el tenedor, me decía Patricia en cada comida. Melissa, ese vestido es demasiado brillante para una cena familiar, me decía Howard, incluso cuando me ponía las cosas más sencillas. Se supone que debemos hablar en un tono tranquilo. Cada reunión era una tortura. Pero lo peor era que Ethan empezaba poco a poco a apoyarlos. Solo quieren ayudarte, decía después de otra cena humillante. Mamá sabe cómo comportarse en sociedad. Deberías hacerle caso. Pero Ethan, ella me humilla delante de todo el mundo, intenté explicarle. Mamá es un poco dura, pero tiene buena intención. Poco a poco dejé de discutir, me callé y aguanté, y ahora estaba de pie en su salón, y Howard continuó. Sabes, Melissa, a veces pienso que solo te aferras a Ethan por dinero. Las chicas como tú siempre buscan la salida fácil. Algo dentro de mí hizo clic. Howard, dije levantándome del sofá, ¿es suficiente por hoy? Se volvió hacia mí con tal desdén en los ojos que sentí que el corazón me latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Esta es su verdadera cara, grosero e irrespetuoso. Le dije a Ethan que no puedes ir más allá de tu clase. ¿Qué es la clase? No pude contenerme. ¿Es cuando puedes humillar a la gente impunemente? Patricia dejó la revista y me miró con interés, como si yo fuera un espectáculo. Melissa, dijo Ethan bruscamente, basta ya. No, déjala hablar. Howard sonrió con maldad. No creo que la valía de una persona venga determinada por su dinero, sino por cómo trata a los demás, dije, con la voz temblorosa por la ira. Necesitaba algo en que ocupar mis manos para no llorar. Cogí una botella de vino tinto, uno caro que Ethan había comprado especialmente para esta noche, y lo serví en una copa preciosa. Era de cristal, fina, y probablemente costaba más de lo que gano en una semana. Mientras caminaba de vuelta al salón, intenté respirar con calma. Todos me miraban expectantes. Howard con desdén, Patricia con curiosidad, como si estuviera observando un experimento interesante, Ethan con ansiedad. Tu vino, dije, tendiéndole la copa a Howard con la mayor calma posible. Lo cogió sin darme las gracias, y en ese momento hizo un brusco movimiento con el codo, como si quisiera quitarse un polvo invisible de la manga. El vaso se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo, salpicando de vino tinto su camisa blanca como la nieve, sus pantalones y su cara alfombra persa. ¡Vaca estúpida! Gritó, poniéndose en pie de un salto. Mira lo que has hecho. Esta camisa vale más de lo que ganas en un mes. Lo siento, no pretendía. Comencé, pero no me dejó terminar. El golpe llegó inesperadamente. La palma de la mano de Howard me golpeó en la mejilla con tal fuerza que me tambaleé y casi me caigo. Un dolor agudo me atravesó la cara y un sabor metálico a sangre apareció en mi boca. Estúpida criada, gritó, rojo de ira. Cámbiame la camisa. ¡Ya! Me toqué el labio y vi sangre en mis dedos. Una gota cayó al suelo junto a la mancha de vino. Todo el mundo se quedó en silencio. Patricia miraba con la boca abierta. Damon y Brittany se quedaron paralizados en el sofá. Y Ethan me miró como si fuera culpa mía. Melissa, dijo en voz baja, pero para que todos pudieran oírlo, discúlpate con tu padre, o vete. Estaba mirando al hombre que amaba, al hombre al que había dedicado 3 años de mi vida, al hombre que había prometido protegerme, y me exigía que me disculpara porque su padre me había pegado. Vale, susurré, limpiándome la sangre del labio, me iré.
Cogí mi bolso y salí de casa sin mirar atrás. Oí voces apagadas detrás de mí, pero no pude distinguir las palabras. Hacía frío fuera y ni siquiera llevaba chaqueta. Pero no me importaba. Subí a mi viejo Honda y conduje hasta el único lugar donde podía esconderme, mi antiguo apartamento, que nunca vendí después de la boda. Menos mal que no lo vendí. Mi antiguo apartamento me recibió con olor a aire viciado y vacío. Hace 3 meses trasladé todas mis pertenencias a casa de Ethan, pero nunca me decidí a venderlo. Algo me decía que debía guardar una copia de seguridad, aunque en aquel momento pensé que solo era en caso de dificultades económicas. Encendí la luz y miré a mi alrededor. La vieja alfombra que mi madre me había regalado para inaugurar la casa seguía en el suelo. En la mesa de la cocina había un montón de cartas del banco sobre la hipoteca. La nevera estaba vacía y desenchufada. Pero lo más importante era el silencio. Nadie me dijo cómo sentarme, cómo hablar, qué ponerme. Me senté en mi viejo sofá y por fin dejé correr mis lágrimas. Todavía me palpitaba la mejilla por el golpe y se me había secado la sangre en el labio. Sacó un espejo del bolso y se miró. El lado derecho de la cara ya estaba hinchado y le había aparecido una mancha oscura cerca del ojo. El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era Ethan. No contesté. 5 minutos después volvió a sonar. Y volvió a sonar. A las 11 de la noche tenía 22 llamadas perdidas en mi teléfono. Ethan, Patricia, incluso Howard. Apagué el sonido y puse el teléfono sobre la mesa. Intenté dormirme en el sofá, envuelta en una vieja manta que había olvidado quitarme. Pero no pude dormir. Las palabras de Ethan me daban vueltas en la cabeza. Discúlpate o vete. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía pedirme perdón porque su padre me había pegado? Recordé que hacía 3 años me había prometido una vida completamente distinta. Te mereces lo mejor, me había dicho besándome las manos. Cuidaré de ti. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero o el trabajo. Mi familia te querrá, ya lo verás. También recordé lo que me habían dicho mis compañeras de Freshmart cuando me iba. Melissa, ¿estás segura?, preguntó Brenda, la cajera de la caja de al lado. Casarse con un hombre rico es una cosa, pero depender de él es otra muy distinta. Él no es así, argumenté. Claro que sí, pero ¿qué pasa si algo sale mal? En ese momento pensé que Brenda solo estaba celosa, pero ahora sus palabras sonaban como una profecía. Por la mañana me desperté cuando llamaron a la puerta. Miré mi teléfono. 68 llamadas perdidas. ¡Dios mío! ¡Melissa!, oí que decía una voz familiar. ¡Abre! ¡Soy Nora! Nora Waits había sido mi mejor amiga desde la universidad. Era la única que no había dejado de hablarme después de casarme con Ethan. Aunque la comunicación se hizo mucho menos frecuente, Patricia me hizo darme cuenta de que la gente del pasado no era muy adecuada para mi nuevo estatus. Abrió la puerta. Nora me abrazó de inmediato. Luego dio un paso atrás y me miró a la cara. Jesús, Melissa, ¿qué te ha pasado? Es una larga historia, murmuré, invitándola a entrar. Nora trabajaba como enfermera en el hospital local e inmediatamente trajo un botiquín de su coche. Mientras me curaba el moratón, le conté lo de anoche. ¿Te pegó? Nora no podía creérselo cuando llegué al remate. ¿Howard te pegó y Ethan no dijo nada? Peor. Me dijo que me disculpara. Nora dejó el bastoncillo y me miró con seriedad. Melissa, siempre supe que esta familia tramaba algo malo. ¿Recuerdas lo que te dije antes de casarnos? Me acordé. Nora nunca había ocultado lo que sentía por los Clarkson. Te desprecian, me había dicho hacía 2 años, cuando le enseñé el anillo. Nunca te tratarán como a una igual. Ni siquiera los conoces, le había dicho indignada. ¿Sabes cómo se comportaba Ethan en la universidad?, preguntó Nora. Por aquel entonces salía con Savannah Morris, una chica de familia rica, y cuando se aburrió de ella, la dejó por un juguete nuevo. Conmigo es distinto, me dije a mí misma y a ella. Eso espero, dijo Nora, pero ten cuidado. Y ahora estaba sentada frente a mí, sin decir te lo dije. Se limitaba a curarme las heridas en silencio. Tu teléfono no para de sonar, dijo mientras el aparato se encendía de nuevo. No quiero hablar con ellos. Quizá deberías escuchar lo que dicen, sugirió Nora. Nos sentamos una al lado de la otra en el sofá y encendí el altavoz. Empezamos a escuchar en orden cronológico. El primer mensaje, sobre las 10 de la noche. La voz de Ethan. Melissa, ¿dónde estás? Hablemos.
Sé que estás disgustada, pero papá no quería hacerte daño. Ven a casa. La segunda, una hora después. Un tono más tenso. Melissa, esto es estúpido, estás exagerando. Papá se disculpa por ser duro, pero tú también te comportaste mal. Vamos a resolver esto como adultos. Tercero, a la 1 de la madrugada. Patricia. Melissa, querida, entiendo que estés molesta, pero los malentendidos familiares ocurren. Howard ha bebido demasiado esta noche, ya sabes cómo es el día de su cumpleaños. Vuelve y lo hablamos. El cuarto, a las 3 de la mañana. Ethan de nuevo, pero esta vez enfadado. ¿Dónde diablos estás? Todos estamos preocupados. No es aceptable que desaparezcas. Llámame ahora. La quinta, a las 4. Inesperadamente, es Howard. Chica, deja de hacerte la tonta. Puede que me haya pasado, pero tú también estabas actuando como una salvaje. Vuelve y no montes un circo. Sexto, séptimo, octavo. Siguieron y siguieron. Primero, disculpas. Luego, insistencia. Después, exigencias directas y, más tarde, amenazas. Melissa, si no has vuelto por la mañana, voy a quitarte las tarjetas de crédito, decía Ethan a las 6 de la mañana. Hablo en serio, Melissa. Estás actuando como una niña. A las 7. Y entonces, algo cambió. Un mensaje a las 8 de la mañana. Ethan de nuevo, pero su voz era completamente diferente. Melissa, algo terrible ha sucedido. A papá le pasa algo. Llama a una ambulancia. Llámame ahora. Nora y yo nos miramos. El siguiente mensaje era de Patricia, y estaba llorando. Melissa, ¿dónde estás? Howard está en el hospital. Está teniendo un ataque al corazón. Ven aquí ahora mismo. Entonces las voces se mezclaron en una corriente continua de pánico. Papá está en cuidados intensivos. Los médicos dicen que su estado es crítico. ¿Dónde estáis? Necesitamos a toda la familia. Melissa, si estás escuchando esto, ven al Hospital St. Mark. Y finalmente, el último mensaje, a las 9 de la mañana. Ethan, su voz tranquila y quebrada. Melissa, papá está muerto. Murió hace una hora. Yo no sé qué hacer. ¿Dónde estás? Colgué el teléfono y miré a Nora. Estaba pálida. Dios mío, susurró. Melissa, ha muerto. Lo sé. Tienes que ir con ellos. No. Melissa, el padre de tu marido ha muerto. No importa lo que sintieras por él. ¿Qué crees que dirán cuando me vean? La interrumpí. Que le provoqué un infarto con mi comportamiento. Nora guardó silencio porque sabía que yo tenía razón. El teléfono volvió a sonar. Ethan. Esta vez contesté. ¿Hola? Melissa, por fin, ¿dónde estás? Sonaba sin aliento, cansado. En casa. ¿En casa? Tu casa está aquí, conmigo. Ven al hospital ahora mismo. ¿Por qué? Dijiste que estaba muerto. Hubo una pausa. Luego Ethan habló más bajo. Melissa, sé que habéis tenido problemas, pero ahora no es el momento de herir sentimientos. Papá ha muerto. Necesito a mi mujer a mi lado. ¿Tu mujer? Sentí que la ira aumentaba en mí. Anoche me diste a elegir, disculparme o marcharme. Me fui. No quería decir eso. Eso es exactamente lo que querías decir, Ethan. Cuando tu padre me pegó, te pusiste de su parte. Estaba borracho, enfadado. ¿Y yo estaba sobrio y feliz? Me humilló toda la noche y luego me pegó. Y tú me dijiste que me disculpara. Nora me apretó la mano para tranquilizarme. Melissa, por favor, me suplicó Ethan, la funeraria es hoy. Tenemos que hacer los preparativos del funeral. Mamá está histérica. Necesito tu ayuda. Pregúntale a Damon y a Brittany, o a tu madre. Seguro que lo harán mejor que yo. Eres mi mujer. Entonces trátame como tal, no como a una criada que tiene que aguantar los malos tratos de tus padres. Hubo una larga pausa. Luego Ethan dijo, Vale, entiendo que estés enfadada, pero eso no es motivo para tener una rabieta. Dame un día o dos para ocuparme del funeral y luego hablaremos. No hay nada de qué hablar, Ethan. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Quiero decir que mientras tú te ocupas del entierro, yo me ocuparé de nuestro matrimonio. Y colgó el teléfono. Nora me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio? Más que en serio. Melissa, piénsatelo otra vez. Quizá después del funeral las cosas mejoren. La gente dice cosas distintas cuando está de duelo. Nora, dije con firmeza, anoche me di cuenta de algo. Durante 3 años he intentado ser alguien que no soy. He intentado complacer a gente que me odia. Y cuando necesité el apoyo de la gente que prometió amarme y protegerme, los eligió a ellos. Pero fue su padre quien murió. Y eso es terrible, lo es.
pero no excusa la forma en que me trataron y la forma en que Ethan dejó que me trataran. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera era un día normal entre semana. La gente iba a trabajar, los niños corrían al colegio. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije, sin volverme hacia Nora. Creía que me había salvado, de la pobreza, de una vida sin interés, del futuro de cajera de supermercado. Pero resulta que solo ha sustituido una jaula por otra. ¿Qué vas a hacer? Por ahora, intentaré recordar quién soy sin Ethan Clarkson. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo apagué. ¿Puedes quedarte aquí unos días?, preguntó Nora. Puedo. La hipoteca se paga a final de mes. ¿Y el dinero? Pensé en ello. Tenía una tarjeta de crédito que me había dado Ethan, pero ya me había amenazado con bloquearla. Tenía $230 en mi propia cuenta, el saldo de mi último sueldo de Freshmart. ¿Y luego? Luego ya veremos. Nora recogió su botiquín y me dio un beso en la mejilla, la que no estaba magullada. Y piensa en lo que dije. Quizá deberías darle otra oportunidad a Ethan. Cuando se marchó, volví a sentarme en el sofá y miré mi reflejo en la oscura pantalla del televisor. Una cara maltrecha, el pelo revuelto, una camiseta vieja. Pero había algo nuevo en sus ojos, algo que no había visto en los últimos 3 años: determinación. No salí de mi apartamento durante 3 días. Comí lo que encontré en el congelador: viejas cenas congeladas y un paquete de galletas. Veía programas de televisión, dormía 14 horas al día e intentaba no pensar en lo que estaba pasando en casa de los Clarkson. Al cuarto día, Nora trajo comida y las noticias locales. «Ha salido en el periódico», dijo poniendo el Harryville Times sobre la mesa. El titular de la página 3 decía: «Muere el conocido empresario Howard Clarkson, propietario de una cadena de concesionarios de coches». Debajo había una fotografía de Howard con traje, sonriente y seguro de sí mismo. El artículo era breve y hablaba sobre todo de sus logros empresariales y de la familia que había dejado. Pero el último párrafo mencionaba un repentino ataque al corazón en su casa durante una fiesta de cumpleaños. «Al menos no han escrito sobre la pelea», murmuré. «Por ahora. Pero Melissa, tienes que estar preparada para lo que la gente va a decir. Harryville es un pueblo pequeño». Tenía razón. Al día siguiente, cuando por fin me decidí a ir a la tienda, sentí las miradas. 2 mujeres en la entrada de Freshmart me miraban con extrañeza y cuchicheaban entre ellas. La cajera Meredith, con la que solía trabajar juntas, me saludó fríamente. «Hola, Melissa, me he enterado de lo que ha pasado». «Hola, Meredith. Sí, es terrible». Asintió con la cabeza, pero pude ver algo parecido al juicio en sus ojos. «Dicen que ustedes dos estaban peleando antes de que él muriera». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿Quién lo dice?» «Bueno, la gente dice cosas distintas. Ya sabes cómo son las cosas». Sí, lo sabía. En los pueblos pequeños las noticias viajan más rápido que el viento. Por la noche recibí una llamada de Nora. «Melissa, ¿has visto las noticias?» «No, ¿por qué?» «Pon el canal 6. Las noticias de la noche están a punto de empezar». Encendí el televisor justo a tiempo para ver al presentador diciendo: «Han surgido nuevos detalles en el caso de la muerte del famoso empresario Howard Clarkson. Según fuentes cercanas a la familia, hubo un grave conflicto entre el fallecido y su nuera la víspera de su muerte. Patricia Clarkson, la viuda del fallecido, ha dicho hoy que planea presentar una demanda por daños no pecuniarios». Luego mostraron a Patricia en la entrada de la casa. Llevaba un traje negro, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, y parecía una viuda modelo. «Esta chica provocó un infarto a mi marido con su comportamiento», dijo a la cámara. «Howard era un hombre enfermo, tenía problemas de corazón, y ella montó un escándalo el día de su cumpleaños. Estaba tan disgustado después de que ella se fuera, que su corazón se paró». Apagué el televisor y me senté en el suelo. Me temblaban las manos. Así es como decidieron interpretarlo. Yo era responsable de la muerte de Howard. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Es Melissa Clarkson?» «Sí». «Jake Romano, del Harryville Times. Me gustaría hablar con usted sobre lo que pasó en casa de los Clarkson la semana pasada». He colgado. Durante la hora siguiente, recibí 3 llamadas más de periodistas. El cuarto llamó desde una emisora de radio local. El quinto se presentó como abogado y ofreció sus servicios en esta difícil situación. A las 10 de la noche llamaron a la puerta. Fui a la puerta, pero no abrí.
¿Quién es? Melis, soy yo, Ethan. Hacía 5 días que no lo veía, desde que me fui de la fiesta de cumpleaños de su padre. Abrí la puerta. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos rojos y una camisa arrugada. ¿Podemos pasar?, preguntó Ethan. Mis condolencias, dije, y era verdad. No importaba lo que yo sintiera por Howard, Ethan había perdido a su padre. Gracias. Asintió y se sentó en el sofá. Damon permaneció de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Melissa, tenemos que hablar, empezó Ethan. Lo que pasó aquella noche fue terrible para todos nosotros. Papá murió unas horas después de que te fueras. Lo sé, lo siento. ¿Lo sientes?, intervino Damon. Porque tus actos no lo demuestran. Damon, le advirtió Ethan. No, Ethan, deja que ella responda. No viniste al funeral, no nos llamaste, ni siquiera diste el pésame, y ahora estás aquí sentado fingiendo que lo sientes. Lo siento, dije, mirando a Ethan, pero no voy a disculparme por irme después de que me pegaran. Papá estaba borracho, dijo Ethan en voz baja. No tenía el control. ¿Lo tenías? ¿Cuando me dijo que me disculpara? Hubo una larga pausa. Ethan se pasó las manos por la cara. Estaba en estado de shock. No sabía qué hacer. Papá gritaba, mamá lloraba. Solo quería que parara. Melissa, entiendo que estés disgustada, pero piensa en lo que pasó después. Papá estuvo preocupado toda la noche por vuestra pelea. No podía dormir, andaba por la casa diciendo que todo había salido mal, y por la mañana tuvo un ataque al corazón. Le miré y supe a dónde iba. Me culpas de su muerte. Yo no... Lo haces, interrumpió Damon, y tienes razón al hacerlo. Si no hubieras montado el circo, papá seguiría vivo. ¿Circo? Sentí que la ira subía dentro de mí. Tu padre me humilló toda la noche y luego me pegó. Podrías haberte comportado como un adulto, continuó Damon. Sabías cómo era. Podrías haber aguantado una noche. ¿Aguantarle? Durante 3 años lo aguanté. Durante 3 años soporté tus insultos, humillaciones, desprecios, y cuando por fin respondiste, fue culpa mía. Melissa, cálmate, dijo Ethan. No, no me calmaré. Me has hecho responsable de la muerte de un hombre. Tu madre va a salir en la tele diciéndole a todo el pueblo que le he provocado un infarto a Howard. Mamá está de duelo, dijo Ethan. No piensa con claridad. ¿Lo haces? Si es así, ¿por qué dejas que me culpe? Ethan no dijo nada. Porque por fin está viendo a la verdadera tú, no la dulce niña que pretendía ser, sino la verdadera tú, la agresiva, maleducada e incontrolable. Fuera de aquí, dije en voz baja. ¿Qué? Damon no entendía. Fuera, fuera de aquí, los dos. Melissa, empezó Ethan. No, no, no viniste aquí a hacer las paces. Viniste a culparme por la muerte de tu padre. Tú y tu familia me habéis convertido en el culpable porque necesitáis a alguien a quien culpar. Pero no voy a tolerarlo. Se fueron, pero antes de que lo hicieran, Ethan se dio la vuelta. Melissa, si no dejas esta rabieta y te disculpas con tu madre, lo vas a lamentar. ¿Es una amenaza? Es real. A la mañana siguiente me di cuenta de lo que quería decir. Intenté sacar dinero de un cajero y mi tarjeta estaba bloqueada. Llamé al banco. Ciara Clarkson, su marido ha congelado todas las cuentas conjuntas hasta que se resuelvan los asuntos legales, me explicó el empleado del banco. ¿Qué asuntos legales? Por desgracia, no puedo darle información detallada por teléfono. Por la tarde, recibí una citación para comparecer ante el tribunal. Patricia Clarkson me demandaba por imposición intencionada de angustia emocional con resultado de muerte. Pedía una indemnización de $50,000. Me senté en la cocina, con la citación en la mano, y me di cuenta de que estaba solo, sin dinero, sin apoyo, contra toda una familia con abogados y contactos. Me quedaban $180 en mi cuenta. Al día siguiente fui a buscar trabajo. En Freshmart, Tom, el encargado, me miró como si fuera una leprosa. Melissa, no puedo aceptarte, me dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Por qué? Tú misma has dicho que soy una buena trabajadora. Es una situación difícil. La gente está hablando. Verás, no queremos problemas. En otras 3 tiendas obtuve la misma respuesta. Por la tarde quedó claro que Patricia había difundido su versión de los hechos por toda la ciudad. Melissa Clarkson llevó a un hombre a la muerte y nadie quiere tratar con ella.
Nora me encontró en la cocina por la noche llorando. Melissa, ¿qué ha pasado? Le conté lo de las cuentas bloqueadas, la demanda, el hecho de que nadie quería contratarme. Quieren destruirme, dije. Patricia quiere asegurarse de que no pueda vivir aquí. Entonces no dejemos que lo haga, dijo Nora con firmeza. Necesitas un abogado. No tengo dinero para un abogado. No tengo nada. Hay asistencia jurídica gratuita. Iremos mañana. La oficina de asistencia jurídica gratuita se encontraba en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. Nos recibió un joven de unos 28 años, con un traje barato pero ojos inteligentes. Dexter Holmes se presentó y me estrechó la mano. Cuéntame lo que pasó. Le conté todo, desde el encuentro con Ethan hasta la demanda. Me escuchó atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Vale, dijo cuando terminé. En primer lugar, la demanda de la señora Clarkson es una gilipollez. Es prácticamente imposible demostrar una relación causal entre tu comportamiento y la muerte de su marido. En segundo lugar, tienes testigos de lo que pasó exactamente aquella noche. ¿Testigos? No entendí. Damon y Brittany. Vieron cómo te golpeaban. Pueden confirmar que no estabas haciendo una escena, solo te estabas defendiendo. Nunca testificarán a mi favor. Es familia. Ya veremos. Mientras tanto, preparemos una respuesta a la demanda. Y piensa en una contrademanda. ¿Contrademanda? Por agresión con lesiones. Howard te golpeó delante de testigos. Eso es un delito. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto costaría? Dexter sonrió. Gratis para ti. Trabajo para el Programa de Defensa Legal de Indigentes. Además, este caso es interesante. Si ganamos, será una buena publicidad para mí. Al salir del despacho, me sentí un poco mejor. Al menos ahora tenía un abogado. Era joven, inexperto, pero inteligente y decidido. Me gusta, dijo Nora. Tiene una mirada depredadora. Esa noche, Dexter me llamó. Melissa, tengo dos noticias para ti, buenas y malas. Empieza por las malas. Ethan ha pedido el divorcio. Los papeles llegan mañana. Me dio un vuelco el corazón, pero me lo esperaba. ¿Cuál es la buena noticia? Hablé con un amigo mío de la comisaría. Resulta que Howard Clarkson ya tenía problemas de corazón. El año pasado fue hospitalizado 2 veces con ataques al corazón. ¿Qué significa esto? Significa que su muerte no fue tan inesperada como la familia quiere hacer ver. Una persona con problemas de corazón puede morir de cualquier cosa. Esfuerzo físico, estrés, alcohol. Es casi imposible demostrar que fue su comportamiento lo que la causó. Por primera vez en una semana, dormí tranquilamente. Quizá no todo esté perdido. Pero a la mañana siguiente me esperaba otro golpe. Abrí el buzón y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una hoja de papel con recortes de periódicos y revistas pegados, que formaban un mensaje. Asesino, lárgate de nuestra ciudad. Me temblaban las manos. Alguien sabía dónde vivía. Y me odiaba lo suficiente como para escribir amenazas anónimas. Llamé a Dexter. Tráeme la carta, dijo. Esto es un crimen. Haremos un informe policial. ¿Servirá de algo? No lo sé. Pero necesitamos registrar todo. Si el caso va a juicio, cada detalle podría ser importante. Conduciendo a su oficina, pensé en lo rápido que todo había cambiado. Hace una semana, yo era la esposa de un hombre rico, viviendo en una casa bonita, con estabilidad. Y ahora estoy en paro, arruinada, acusada de asesinato y recibiendo amenazas anónimas. Pero lo más extraño es que no me arrepentía de haber dejado la casa de los Clarkson. Incluso ahora, cuando todo se vino abajo, no me arrepentí. Por primera vez en 3 años, me sentía yo mismo. El juicio con Patricia duró 3 meses. Dexter resultó ser mejor abogado de lo que esperaba. Encontró el historial médico de Howard que confirmaba sus problemas cardíacos, entrevistó a los vecinos que oyeron gritos procedentes de la casa de los Clarkson aquella noche, e incluso convenció a Brittany para que testificara. Brittany era reacia a comparecer ante el tribunal, pero bajo juramento se vio obligada a decir la verdad. Sí, Howard me humilló toda la noche. Sí, me golpeó en la cara. ¿Diría usted que el comportamiento del acusado fue agresivo? Preguntó el abogado de Patricia. No, respondió Brittany en voz baja, sin mirar a su suegra a los ojos, incluso después del golpe. Cuando el juez falló a mi favor y condenó a Patricia a pagar las costas judiciales, me sentí aliviada. Pero la victoria fue agridulce. Patricia me miró con tanto odio que me asusté. Esto aún no ha terminado.
susurró al cruzarse conmigo en el pasillo del juzgado. Dexter estaba encantado. Hemos ganado, dijo mientras salíamos del juzgado. Es mi primera gran victoria. Gracias, dije, pero no me sentía feliz. Nos esperaba el proceso de divorcio y sabía que sería mucho más difícil. Melissa, dijo Dexter al detenerse junto a su coche, sobre el divorcio. Ojalá pudiera ayudarte, pero el derecho de familia no es mi especialidad. Llevo casos penales y litigios civiles. Ya veo. ¿Puede recomendarme a alguien? Los buenos abogados de familia son caros. ¿Y usted? No tengo dinero, ya veo. Podrías intentar representarte a ti mismo. Mucha gente lo hace. Asentí, aunque sabía que equivalía a un suicidio. Enfrentarse a un abogado profesional sin conocer la ley era una tontería. A la semana siguiente recibí los documentos del abogado de Ethan. Richard Stamford era el abogado de familia más caro de la ciudad, socio de un prestigioso bufete. Su tarifa por hora era de $500. Los documentos eran tan gruesos como un libro. Me pasé toda la tarde intentando entenderlos, pero el lenguaje jurídico me parecía chino. Solo entendí lo principal. Ethan pedía el divorcio con reparto de bienes, según la contribución de cada parte. Llamé a Dexter. ¿Qué significa eso? Significa que quiere dejarte solo lo que aportaste al matrimonio. Y como llegaste prácticamente sin nada, me quedaré sin nada. No exactamente. Según la ley, tienes derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿Y cómo puedo demostrarlo? Ese es el problema. Necesitas documentos, recibos, pruebas y un buen abogado. Colgué el teléfono y lloré. Por primera vez en muchos meses, de impotencia y desesperación. La primera vista judicial estaba prevista para el 2 de marzo. Llegué con el único traje bonito que me quedaba, con una carpeta de documentos y una enorme dosis de esperanza. Ethan estaba sentado a la mesa con su abogado, con un aspecto perfecto. Traje caro, corte de pelo nuevo, mirada segura. Otro hombre estaba sentado a su lado, un perito tasador de propiedades. El juez, un hombre mayor con bigote canoso, me miró. Señora Clarkson, ¿se representa a sí misma? Sí, señoría. Bien. Señor Stamford, puede empezar. El abogado de Ethan se levantó. Era alto, elegante, y tenía una voz que sonaba como si se pudiera confiar en cada una de sus palabras. Señoría, este caso es simple. Mi cliente, el señor Ethan Clarkson, ha sido el único sostén de su familia durante 5 años de matrimonio. La demandada, la señora Melissa Clarkson, trabajó como cajera a tiempo parcial durante el primer año de su matrimonio y no ha trabajado desde entonces. Mostró los documentos. Aquí están las declaraciones de ingresos de 5 años del señor Clarkson. La media anual de ingresos es de $85,000. El importe total asciende a $425,000. Luego me miró a mí. ¿Puede la señora Clarkson presentar declaraciones similares de sus ingresos? Me puse en pie. No tengo esos certificados, pero... No hay certificados, me interrumpió el abogado. Así que, de hecho, la señora Clarkson no ha contribuido económicamente al presupuesto familiar. Eso no es cierto, dije en voz más alta. Yo llevaba la casa, cuidaba del hogar. Señoría, volvió a intervenir Stamford, las tareas domésticas no son una contribución económica en el sentido de la ley. El juez asintió. Continúe, señor Stamford. La pareja posee una casa valorada en $350,000, adquirida con el dinero de la familia Clarkson. Aquí hay una escritura que muestra un pago inicial de $100,000 hecho por el padre del señor Clarkson como regalo de bodas. Presentó otro documento. El Cadillac Escalade de $50,000 también fue un regalo del padre del señor Clarkson. ¿Y los ahorros conjuntos? Pregunté. ¿Qué ahorros? Sonrió Stamford. Hay $32,000 en las cuentas familiares. Estos fondos se han acumulado únicamente con los ingresos del señor Clarkson. Pero si estuvimos casados 3 años, yo tenía derecho. ¿Derecho a qué? Me interrumpió el abogado. Tú no trabajaste, no contribuiste, no compraste propiedades. El señor Clarkson te mantuvo completamente. Sentí que el suelo se me caía encima. Todo sonaba lógico, pero estaba mal. Yo vivía en esa casa, conducía ese coche, era nuestra vida juntos. Señoría, dije, intentando sonar segura, cuando la gente se casa, se convierte en pareja. Todo lo que se gana durante el matrimonio debe dividirse a partes iguales. El juez me miró con simpatía, pero dijo,
Señora Clarkson, la ley prevé una división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero tiene que demostrar que los bienes fueron adquiridos conjuntamente. Si una de las partes recibió los bienes como regalo o los heredó antes del matrimonio, no están sujetos a división. Sí, pero específicamente al señor Clarkson, dijo Stanford. Aquí están los documentos. El coche está registrado a nombre de mi cliente. Me enseñó otro papel. Además, tenemos testigos que confirmarán que fue un regalo personal, de padre a hijo, con motivo del inicio del trabajo en la empresa familiar. Me senté y sentí que todo se venía abajo. En cuanto a la casa, continuó Stanford, el pago inicial fue de $100,000, un regalo de los padres del señor Clarkson. Los 250,000 restantes eran una hipoteca pagada con los ingresos del señor Clarkson. ¿Y mi parte? Pregunté débilmente. No has pagado ni $1. El juez hojeó los documentos. Señor Stanford, ¿qué ofrece su cliente como compensación? El señor Clarkson está dispuesto a dejar a la demandada todas sus pertenencias personales y el coche Honda que le pertenecía antes del matrimonio. También está dispuesto a pagarle $10,000 en un pago único para ayudarla a establecer una nueva vida. $10,000. Por los 3 años de matrimonio, por toda la humillación, por el tiempo perdido. Esto está mal, dije, poniéndome en pie. Señoría, viví en esa casa durante 3 años. Cuidé la casa, cociné, limpié. Apoyé a mi marido cuando tenía problemas en el trabajo. Señora Clarkson, dijo el juez con paciencia, comprendo sus sentimientos, pero la ley se basa en hechos y documentos. Si no tiene pruebas de contribución financiera. No tengo documentos porque él no me los dio, grité. Él controlaba todo el dinero, ni siquiera sabía cuánto teníamos ahorrado. Stanford se levantó. Señoría, el acusado está demostrando inestabilidad emocional. Esto confirma que la decisión de mi cliente de hacerse cargo de sus finanzas fue la correcta. No soy emocionalmente inestable. Señora Clarkson, cálmese, dijo el juez, o tendré que pedirle que abandone la sala. Me senté sintiéndome derrotada. El sistema funcionaba en mi contra. Tenían dinero, abogados, documentos. Yo solo tenía la verdad, y eso no era suficiente. ¿Tiene la demandada algún documento que confirme sus derechos sobre los bienes comunes? Preguntó el juez. Saqué todo lo que pude encontrar de la carpeta, algunos recibos de tiendas, facturas de servicios, fotos de la boda. Stanford ni siquiera miró mi documentación. Señoría, unos pocos cientos de dólares en recibos de tienda no pueden tomarse en serio como prueba de una contribución financiera a una propiedad que vale varios cientos de miles de dólares. La pausa duró 15 minutos. Me senté en el pasillo y me di cuenta de que iba perdiendo. Ethan se me acercó. Melissa, coge los 10,000 y no te compliques. Justo. Le miré como si nunca le hubiera visto antes. ¿Nos quitas todo lo que teníamos y lo llamas justo? No has puesto nada en esta relación, ni dinero, ni esfuerzo. ¿Esfuerzo? Durante 3 años intenté convertirme en la persona que tú y tu familia queríais que fuera. 3 años de humillación. Siempre lo exageras todo. Ethan, dije en voz baja, dime algo sinceramente. Cuando te casaste conmigo, ¿pensabas compartir tu vida conmigo o solo querías una esposa hermosa que se callara y te obedeciera? No contestó, pero la respuesta estaba en sus ojos. Cuando se reanudó la vista, el juez anunció la decisión. A la vista de las pruebas presentadas y de las circunstancias del caso, el tribunal ordena que la casa y el Cadillac Escalade sigan siendo propiedad del señor Ethan Clarkson como bienes recibidos en donación. Las cuentas bancarias también permanecen en posesión del señor Clarkson como fondos ganados únicamente por él. Escuché, sintiendo que se me entumecía el alma. La señora Melissa Clarkson recibe sus pertenencias personales y un Honda Civic de 2,000 años de antigüedad. El señor Clarkson también le paga una indemnización única de $10,000. $10,000 y un coche viejo. Eso es todo lo que quedaba de nuestro matrimonio de 3 años. Al salir del tribunal, no solo me sentí derrotada, sino algo más, decepcionada con el sistema, con la justicia, con el hecho de que la verdad importe. Dexter me esperaba en la entrada. Melissa, lo siento mucho, sabía que sería difícil sin un abogado, pero no pensé que lo sería tanto. Me mintieron, dije. Me mintieron completa y totalmente. Quizá podamos apelar. ¿Qué? Tienen todos los documentos correctos.
Oficialmente, realmente no aporté nada a nuestro matrimonio. Me subí a mi viejo Honda, que ahora era de mi propiedad, y conduje hasta mi apartamento. $10,000 me parecían mucho dinero, hasta que pensé en que tenía que encontrar trabajo, pagar el alquiler, comprar comida y ropa. Por la noche, Nora llamó. Bueno, ¿cómo te fue? Como era de esperar. Me he quedado casi sin nada. Melissa, lo siento mucho. ¿Sabes lo que es peor? No es que me haya quedado sin dinero. Lo peor es la sensación de que me han utilizado. Fui una sirvienta libre durante 3 años, y cuando me convertí en un inconveniente, me echaron. Pero ahora eres libre. Libre y pobre. La pobreza es temporal, pero la libertad es para siempre. Quería creer estas palabras, pero en ese momento me parecieron huecas. La libertad no paga el alquiler ni compra comida. Al día siguiente volví a buscar trabajo. Esta vez fui a un barrio vecino donde nadie me conocía. Una pequeña cafetería llamada Sunnyside necesitaba una camarera. ¿Experiencia laboral?, preguntó la encargada, una mujer de 45 años y cara cansada. Trabajé de cajera, dije, sin mencionar dónde. $7 la hora más propinas. El turno es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Empiezas el lunes. $7 la hora. Menos de lo que ganaba en Freshmart hace 5 años, pero al menos es algo. Está bien. Por la tarde me senté en mi apartamento vacío e hice cuentas. $7 la hora, 8 horas al día, 5 días a la semana, $280 a la semana antes de impuestos, unos $1,100 al mes. Hipoteca del piso, $600. Los servicios, $150. La comida, la gasolina y otras cosas, otros $300. Eso dejaba $50 al mes para gastos imprevistos. Llegué a los 30 años y tenía menos que cuando tenía 18. Pero cuando me acosté aquella noche, me di cuenta de una cosa. Por primera vez en muchos años, dormí tranquilo. Nadie me decía cómo comportarme, qué ponerme, con quién hablar. No tenía dinero, pero tenía algo más valioso. Me había recuperado a mí misma. Trabajar en el Sunnyside Café fue más duro de lo que esperaba. Los clientes eran maleducados, la cocina estaba sucia y la encargada, Gloria, no paraba de gritar a todo el mundo. Pero lo peor era que siempre estaba pensando en el juicio que había perdido y en cómo me habían engañado. Un mes después del divorcio, Dexter me llamó. Melissa, tengo una oferta para ti. Necesito un asistente en mi oficina. No es un trabajo fácil, contestar al teléfono, archivar, hacer pequeños recados. La paga no es muy buena, $12 la hora, pero es mejor que trabajar de camarera. No me lo pensé 2 veces. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, incluso. La oficina de Dexter estaba en el segundo piso de un viejo edificio. 2 habitaciones, una oficina y una pequeña zona de recepción con mi escritorio. Los primeros días me dediqué sobre todo a contestar el teléfono y a clasificar documentos. Dexter resultó ser un buen jefe. No gritaba, me explicaba lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, y siempre me daba las gracias por mi trabajo. A veces traía café o rosquillas para toda la oficina, aunque solo estuviéramos nosotros dos. ¿Has pensado en estudiar derecho?, me preguntó un viernes cuando terminábamos de trabajar. Eres inteligente, lo entiendes todo rápido. Podrías quedarte parapléjico. Es una profesión mucho mejor que la de secretaria. ¿Cuánto cuesta? Los cursos nocturnos en la universidad cuestan unos $2,000 por semestre, pero hay programas de ayuda para los pobres. Pensé en mis $10,000, que se esfumaban rápidamente. El apartamento, la comida, la gasolina, la ropa. El dinero se iba más rápido de lo que esperaba. Quizá más tarde, dije, pero Dexter no se dio por vencido. El lunes siguiente trajo folletos de varias universidades. Échales un vistazo, tienen programas de becas. Por la tarde me senté en la cocina a hojear los folletos. El curso de asistente jurídico era de 16 meses de estudio, después de los cuales podías trabajar en bufetes de abogados por entre 20 y $25 la hora. Era el doble de lo que ganaba ahora. Solicité una beca y, para mi sorpresa, la conseguí. Empecé a estudiar en septiembre, 6 meses después de mi divorcio. Las primeras clases fueron difíciles. La terminología jurídica, los procedimientos, las leyes. Todo parecía incomprensible. Pero poco a poco empecé a entender cómo funcionaba el sistema que tan cruelmente me había engañado.
Dexter me ayudaba con los deberes. A menudo nos quedábamos hasta tarde en el despacho estudiando casos complicados. Aprendes rápido, me decía. Tienes una mente jurídica innata. A veces me traía la cena de un restaurante chino o pizza. Al principio pensé que solo era un jefe amable que cuidaba de mí, pero poco a poco me di cuenta de que me trataba de una manera especial. Por Navidad, me regaló un precioso bolígrafo grabado con mi nombre, para un futuro parapléjico, me dijo sonriendo. El día de San Valentín me regaló un ramo de tulipanes. Solo para animarme, me explicó. Me lo tomé como un gesto amistoso. Dexter era 3 años más joven que yo, trabajador y ambicioso. Nunca se me ocurrió que pudiera gustarle como mujer. En abril, casi un año después de empezar a trabajar para él, le conté algo que me había estado molestando todo el tiempo. Dexter, tengo una pregunta sobre mi divorcio. ¿Realmente se hizo todo bien? Estábamos sentados en el despacho después del trabajo, repasando uno de sus casos. ¿A qué te refieres? Ya sabes, la división de bienes. Me dieron solo 10,000 y un coche viejo. ¿Es justo? Dexter dejó los documentos a un lado y me miró con seriedad. Cuéntamelo todo desde el principio. ¿Cuándo os casasteis? ¿Qué comprasteis? ¿Quién trabajaba? Le conté toda la historia, desde que conocí a Ethan hasta la vista judicial. Dexter escuchó atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Melissa, dijo cuando terminé, te han engañado. ¿Qué quieres decir? Según la ley, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio están sujetos a una división equitativa. No importa quién ganó cuánto, no importa de quién fue el regalo. Si recibes un regalo durante el matrimonio, se convierte en propiedad conjunta. Mi corazón latió más rápido. Pero el abogado de Ethan dijo, el abogado de Ethan mentía, o más bien estaba presentando los hechos de una manera que sonaba convincente para el juez, y sin un abogado no podías contradecirlo. ¿Qué significa eso? Significa que tienes derecho a la mitad de la casa, la mitad del coche y la mitad de todos tus ahorros. Por lo menos $150,000 en lugar de 10. Me quedé mirándole atónita. Pero el tribunal ya ha tomado una decisión. Puedes apelar. Tienes 2 años a partir de la fecha de la sentencia. Y solo ha pasado un año. ¿Y qué posibilidades hay de ganar? Dexter sonrió. Con un buen abogado, más que una posibilidad, es casi una victoria garantizada. Y un buen abogado cuesta. Yo, le interrumpió. Seré tu abogado. Pero tú no te dedicas al derecho de familia. Nunca lo hice, pero la ley es la ley, y la injusticia es injusticia. Durante las 2 semanas siguientes, Dexter estudió el derecho de familia estatal. Leyó casos, consultó con colegas y recopiló precedentes. Melissa, dijo una noche, tenemos una posición muy fuerte. El documento sobre la donación del coche es incorrecto. Dice regalo a Ethan Clarkson con motivo de su matrimonio, pero eso convierte automáticamente la donación en propiedad conjunta de la pareja. ¿Y la casa? La casa es más complicada, pero también es posible. La aportación inicial de mis padres se hizo después de la boda, así que también es propiedad conjunta. Presentamos un recurso en mayo. Esta vez me sentí completamente diferente, no como una víctima indefensa, sino como una persona que conoce sus derechos y tiene un buen abogado. Richard Stamford, el abogado de Ethan, se sorprendió desagradablemente al verme con un representante profesional. Señora Clarkson, no me había dicho que tenía representación legal, me dijo antes de la vista. Dexter parecía joven con su único traje bueno, pero hablaba con seguridad y profesionalidad. Señoría, la recurrente pide que se revise la decisión del Tribunal Inferior por una interpretación errónea de la ley sobre bienes gananciales. Según el artículo 237 del Código de la Familia, todos los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio son comunes, independientemente de cómo se hayan adquirido. Señoría, las donaciones hechas específicamente a uno de los cónyuges. Dexter interrumpió. Señor Stamford, mire la escritura de donación del coche. Dice claramente, un regalo con motivo del matrimonio. No es un regalo personal para el señor Clarkson, es un regalo de boda para la pareja. El juez, esta vez una mujer de unos 50 años, estudió detenidamente los documentos. Señor Stamford, ¿puede presentar algún documento que demuestre que los regalos se hicieron al señor Clarkson personalmente y no a la pareja? Su señoría,
Las intenciones del donante eran obvias. Las intenciones no constan en los documentos, dijo Dexter. Y la ley se rige por documentos, no por suposiciones. La vista duró 3 horas. Dexter estuvo brillante, puntuando cada argumento de Stanford con referencias a la ley y a los precedentes. Además, señoría, dijo al final, el tribunal anterior no tuvo en cuenta la contribución del recurrente a la manutención del hogar y de la familia. Según la sentencia del Tribunal Supremo Estatal en el caso Johnson contra Johnson, el trabajo doméstico tiene valor económico y se tiene en cuenta en la división de bienes. Cuando el juez anunció la decisión, casi lloré de alegría. El tribunal estima el recurso. Se anula la decisión anterior. Los bienes gananciales se dividen a partes iguales entre las partes. Recibí la mitad del valor de la casa, $175,000, la mitad del valor del coche, $25,000, y la mitad de las cuentas bancarias, $16,000. En total, $216,000 en lugar de 10. Cuando salí del juzgado, estaba eufórico. Dexter, eres increíble. ¿Cómo podré agradecértelo? Espera, dijo, deteniéndose junto a su coche. Tengo que decirte algo. Algo en su tono me hizo desconfiar. Melissa, yo... Me miró a los ojos. Estoy enamorado de ti, desde hace más de un año, desde el día en que viniste a pedirme ayuda contra Patricia. Me quedé helada. Fue inesperado, pero quizá debería haberlo sabido. Dexter. Espera, déjame terminar. Sé que has pasado por un divorcio difícil, sé que necesitas tiempo, pero no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Eres la mujer más inteligente y fuerte que conozco, y quiero estar a tu lado. Miré a ese joven que me había ayudado a conseguir justicia y me di cuenta de que mis sentimientos hacia él ya no eran solo gratitud. ¿Y si te dijera que también siento algo más que amistad por ti? Le pregunté en voz baja. Su cara se iluminó. ¿De verdad? Sí, lo siento, pero tengo una condición. ¿Cuál es? Nada de secretos, nada de control. Si vamos a estar juntos, tenemos que ser socios en pie de igualdad. Por supuesto, dijo y me besó. Fue mi primer beso en 2 años, suave, cauteloso, lleno de promesas. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Dexter resultó ser un compañero completamente diferente a Ethan. Se interesaba por mis opiniones, me consultaba sobre negocios y apoyaba mis estudios. Serás una gran parapléjica, me decía cuando dudaba de mí misma. Tienes una intuición que no se puede enseñar. Me gradué en diciembre con excelentes notas. Dexter organizó una pequeña celebración en la oficina. Tarta, champán y un nuevo cartel en mi mesa. Melissa Chandler, parapléjica. Chandler es mi apellido de soltera, al que volví tras mi divorcio. Ahora eres oficialmente mi empleada, dijo levantando su copa, y extraoficialmente eres mi amada mujer y mi mejor amiga. En Nochevieja nos mudamos juntos, no a una casa de lujo como la de Ethan, sino a un apartamento normal de 2 habitaciones. Pero allí éramos iguales. Yo pagaba la mitad del alquiler, la mitad de la comida, la mitad de todos los gastos. Me gusta ser independiente, le dije una noche que estábamos preparando la cena juntos. Y a mí me gusta que seas independiente, replicó Dexter. Eres interesante. No eres solo una mujer guapa con la que estar, eres una compañera de verdad. A veces pensaba en Ethan y en lo que habría pasado si me hubiera quedado con él. Probablemente seguiría viviendo en una jaula de oro, sufriendo humillaciones y perdiéndome a mí misma. Y ahora tenía un trabajo que me gustaba, un hombre que me respetaba y dinero en mi cuenta que me había ganado yo misma. No era mucho dinero, el bufete de Dexter era pequeño y mi sueldo de parapléjica, modesto. Pero era mío. Un día, un año después de conocernos, me encontré con Ethan en un supermercado. Parecía mayor, cansado. Había una chica joven a su lado, de unos 23 años, rubia, con las uñas largas y un bolso caro. «Hola, Melissa», dijo él con torpeza. «Hola, Ethan». «Esta es Tiffany», señaló a la chica con la cabeza, mi prometida. Tiffany me sonrió como yo solía sonreír a Patricia, intentando agradarme. «Encantada de conocerte», dijo en voz baja. La miré y me vi a mí misma hace 5 años. Joven, ingenua, dispuesta a todo por el amor de un hombre rico. «Lo mismo digo», le contesté. «Que tengas suerte». Cuando se fueron pensé.
¿Cuánto tardará Tiffany en darse cuenta de que no es una esposa, sino un bonito juguete? ¿Y tendrá fuerzas para marcharse cuando se dé cuenta? Pero esos ya no son mis problemas. Tengo mi propia vida, mi propio amor y mi propia justicia. Y lo más importante, me tengo a mí, mi verdadero yo, sin adornos ni compromisos, y nadie puede arrebatármelo.